Muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda su profesor de literatura, Eduardo Daniel Vargas. Realmente muy contento de poder compartir con la familia estrellista, la familia de las estrellas del futuro. Y hoy tenemos nuestra primera clase, una clase rápida nada más de introducción, que vamos a ir dando en partes, pero es fundamental, creo yo, para todos los grados. ¿De qué vamos a hablar? De teoría literaria. Pero para poder hablar de teoría literaria, primero tenemos que enfocarnos en lo que es literatura. ¿Qué es literatura? A ver, dime qué es literatura. Piénsalo un momento. Dilo si quieres también. Yo espero. O escribe, ¿no? En otro momento vamos a tener oportunidad de chatear, vas a escribir. Mientras tanto te digo que literatura es un arte, es una expresión artística, acuérdate bien. Es una expresión artística en la que en base a una realidad se recrea una nueva realidad por medio de la palabra. Eso es literatura. ¿Ya? Una expresión artística, o sea, arte, en la que en base a una realidad se recrea, es decir, se vuelve a crear una nueva realidad por medio de la palabra. ¿Lo explicamos? Expresión artística, oh por Dios, porque el arte busca, o la literatura busca la belleza. Se dice que Apolo, el dios de las artes, el dios de los instrumentos musicales, de la música, el dios de la adivinación, tuvo 6 hermosas hijas, a las cuales las llamó musas. ¿Ya? Las confinó ahí en el monte Parnaso con la orden de que no salieran. Y a cada una de ellas les enseñó una de las bellas artes que existen en el mundo. Pero estas chicas, pues, se escaparon. Difícil prohibirle algo a la mujer, ¿no? Se escaparon, pues, ¿ya? Se escapan y una de ellas, Calíope, también conocida como Lío, la musa de la literatura, va a enseñarle al hombre esta bella arte. Y es así como nace la literatura, que tiene que ver con la creación, sí, tiene que ver con la estética, con la belleza. El autor literario va a buscar transmitir belleza. ¿A través de qué? A través de la palabra, oral o escrita. Ojo, que la literatura escrita aparece básicamente con los romanos, ya en la época de los romanos. La literatura griega fue oral. Habló de la literatura antigua, sí, cuando se origina la literatura, ya en Oriente con los hindúes, el libro de los Vedas, el Ramayana, el Mahabharata, ¿ya? También con la Biblia, y luego ya los griegos. Ahora, te contaba que la literatura busca expresar belleza. Entonces, todo autor literario va a buscar que su obra sea agradable para aquel que lo lee, ¿sí? Para aquel que la lee. Él va a buscar que tú quieras leer, que empieces desde la primera página y te capture, te capte y quieras seguir y seguir y seguir leyendo. Eso es básicamente lo que buscan los autores literarios. Por eso el arte es belleza, es una expresión artística, en la que, en base a una realidad, porque ¿cuál es la fuente o el punto de partida, el punto de inspiración, de donde el poeta o el autor literario saca pues lo necesario, la inspiración, justamente la motivación para escribir o para crear? Es de la realidad, de lo que le rodea, de lo que le sucede también. Es que hay dos tipos de realidad. La realidad externa, todo lo que te rodea, y la realidad interna, que es algo que tú no puedes ver, que es la parte subjetiva, abstracta de la literatura, ya lo que está en tu interior, tus sentimientos, tus emociones, el amor, el odio, el cariño, la pasión, el desprecio, la tristeza, la alegría, la dicha, la felicidad, todo eso que está en tu interior ya es parte también de una realidad. O sea, el autor tiene a la realidad como fuente de inspiración, ¿sí? Por eso, en base a una realidad, recrea, o sea, vuelve a crear una nueva realidad. ¿Dónde crees tú que el autor literario crea esa nueva realidad? En la mente, ¿ves? Aquí crea esa nueva realidad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de expresarla luego a través de la palabra. ¿Ya? Entonces, ejemplo, por ejemplo, sale un autor y ve a unos niños en la calle que se están drogando con su bolsa de local ahí. Entonces, ¿él qué hace? Mientras otros de repente viene el policía, se los lleva, o de repente viene alguien, les quita la droga, o viene otra persona y los ayuda, los auxilia, les da de comer, ¿no? Los vuelve personas de bien. El literato también, ¿no? Pero sobre todo,
El literato va a escribir, va a crear obras literarias acerca, por ejemplo, de niños abandonados. Ahí tenemos a Antonio Bacín, que escribe Teo y yo, una novela corta muy bonita que habla de niños de la calle, por ejemplo, ¿no? Así como él, varios, ¿no? Por ejemplo, Esteban Echevarría, el Guachano, ¿ya? Fernando Valle Buendía, que escribe El Lustrabotas. Ahí, ¿no? Se basa en la historia de los niños de la calle. Y así, historias distintas. Por ejemplo, te deja tu enamorada, tú lloras, el otro se suicida. El literato, ¿qué hace? Escribe. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras la que más amaba y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de los dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podré amar a otros como te amaba a ti, pero a ti nadie te amará como te amaba yo. Ah, qué bonito. Al perderte yo a ti. Toma mientras. ¿Ah? Eso lo escribe, ¿no? el gran Ernesto Cardenal, el padre de la poesía conversacional. Suena, ¿ya? Y así hay distintas poesías, cuentos, relatos que justamente hablan de temas de la realidad como también ficticios, de la imaginación, de una realidad alterna o de una realidad interna que el autor quiere dar a conocer. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo se llaman las disciplinas que estudian a la literatura? Acá están, ¿no? Aquí están en el PowerPoint. La teoría literaria, que es la más antigua, la historia literaria y la crítica literaria. ¿Sí? ¿Qué estudia la teoría literaria? Ah, la teoría literaria estudia, o sea, analiza y clasifica las distintas obras literarias. Ojo, padre de la teoría literaria, Aristóteles. ¿Ya? Aristóteles. ¿Con qué? Con su obra La Poética. En su obra La Poética, Aristóteles hace un estudio de lo que es la teoría, o sea, lo que es la literatura. Clasifica las obras y establece los tres primeros géneros literarios de la humanidad. El género épico, el género lírico y el género dramático. A ver conmigo, épico, lírico y dramático. Una vez más, épico, lírico y dramático. Siendo el más antiguo el épico y ahí nomás casi en la misma época el género lírico, ¿no? Por otro lado, la historia literaria nos sirve para saber cuándo y cómo sucedieron los hechos de una obra, en qué época vivía el autor de una obra literaria cuando escribió esta obra, y si eso influyó o no influyó en su vida. Por ejemplo, cuando Mario Vargas Llosa escribe La tía Julia y el escribidor, nosotros gracias a la historia literaria sabemos que esa novela la escribe tomando en cuenta su primer matrimonio, la relación que tuvo con una mujer boliviana llamada Julia, que venía a ser una tía política de Mario Vargas Llosa. Es decir, tía política, ¿por qué? Porque el que era tío de Vargas Llosa era el esposo de Julia. Pero cuando muere el tío de Vargas Llosa, el esposo, Julia queda viuda y viene al Perú. Ahí conoce a Vargas Llosa cuando estaba jovencito, apenas 20, 21 años. Y bueno, se enamoran y se casan. Su primer matrimonio fue con su tía. Y eso lo cuenta en su obra La tía Julia y el escribidor. Y gracias a qué lo sabemos, a la historia literaria. Gracias a la historia literaria sabemos cuáles son los premios Nobel de literatura de Hispanoamérica. El primero, la primera mujer hispanoamericana, latinoamericana en ganar un premio Nobel de literatura, Lucila María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, más conocida como Gabriela Mistral. Luego tenemos en 1967 al gran autor del Señor Presidente, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, premio Nobel en 1967, hombre de maíz también. En 1971, José Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto, más conocido como Pablo Neruda. En 1982, el Gabo, Gabriel García Márquez, colombiano, nacido en Aracataca, 100 años de soledad, ¿no? Sobre Cuba. En 1990, Octavio Paz, el mexicano. Y en el 2010, el gran Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Mitad peruano, mitad español.
peruano-español, tiene la doble nacionalidad. ¿Ya? Entonces, a eso nos ayuda la historia literaria. Y la crítica literaria nos ayuda a poder establecer una opinión, pero ojo, esa opinión no es una opinión cualquiera de alguien que leyó y dijo, ah, está bonita, o está fea la obra, me gustó o no me gustó. No, la crítica literaria establece una opinión especializada, o sea, una opinión de alguien que conoce de teoría literaria, de historia literaria, y basándose en esos principios, critica la obra literaria. Y la crítica puede ser de dos formas, perdón, a través de dos vertientes. La forma y el fondo. Cuando tú haces crítica literaria, te fijas en los dos aspectos. La forma tiene que ver con cómo se escribió, es decir, qué técnica utilizaste al escribir, tu forma de escritura, si fue en verso, si fue en prosa, si se dividió en la forma de dividirla, si se dividió en estrofas, si se dividió en capítulos, en apartados, en epístolas, en episodios, en actos, si por ejemplo fue dialogada, ya toda esa situación, si tu estilo fue coloquial o el lenguaje que utilizaste fue culto o sencillo, ya popular, todo eso se evalúa en la parte de la forma, en la evaluación formal. Y en la evaluación de fondo, tú evalúas qué cosa, los hechos de la obra, uno, o sea, el argumento, ¿no? ¿Qué más? Evalúas el tema, el mensaje, la enseñanza, la intención que tuvo el autor al escribir o al crear una obra. ¿Te das cuenta? ¿Ya? La motivación que tuvo, todo eso se estudia en el fondo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno hace un análisis de una obra literaria, lo hace en forma y fondo. Y eso se ve en lo que es crítica literaria. Ahora, primero vamos a escribir, coge papel, lapicero, tu cuaderno si quieres, ya puedes ir avanzando, es la primera clase, si no en borrador nomás. Luego voy a pasar las diapositivas. ¿Para qué? Para que algunas, no todas, las pases a tu cuaderno, las vas a copiar. ¿Ya? Por ejemplo, en historia literaria, escribe ahí, ya, sirve para conocer en qué época, sirve para conocer en qué época y lugar ocurrieron los hechos de una historia o de una obra literaria. ¿Ya? Ojo, no te estoy dictando, estoy explicándote más despacio para que tú carbures, para que tú entiendas y escribas lo que tú has entendido, no te estoy dictando. ¿No? Y también sirve la historia literaria para conocer la vida del autor y si esto influyó de alguna manera en lo que él escribe. Ojo, literaria. Y la crítica literaria permite, acuérdate bien, establecer una opinión crítica especializada acerca de una obra literaria. Ojo, permite establecer una crítica o una opinión especializada ya acerca de la obra, tanto en forma como en fondo. Lista. Ya está. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Luego hacemos los elementos de la métrica. Esto todavía para la siguiente clase. Bien. Vamos a quedarnos con los géneros literarios. Uy, bueno. Uy. Ya está. Bien, los géneros literarios. Los géneros literarios son grandes agrupaciones de obras literarias que justamente se han clasificado de acuerdo a su tema, de acuerdo a su mensaje, de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su antigüedad. El primero en establecer géneros, te dije, fue Aristóteles, el padre de la teoría literaria. Para él existían tres, el épico, el lírico y el dramático. Pero hoy en día se habla de 4 géneros solamente. Ojo, aunque si tú vas a postular a la Universidad de Huacho, San Huachito todavía sigue considerando 5 géneros. En cambio, San Marcos ya no. San Marcos solo considera 4 géneros literarios. ¿Por qué? Porque al género épico lo han incluido dentro del género narrativo. Porque si tú lo analizas así de verdad, el género épico, ¿qué hace? Narra, cuenta, relata hechos.
sino que la diferencia es que los relata en verso. La forma de escribir es en verso, pero el sentido es el mismo, relatar sucesos. ¿Te das cuenta? Y rápidamente vemos el género lírico. ¿Ya? El género lírico es aquel género que parte del interior. ¿Ya? El género que parte del interior es subjetivo. Te permite poder expresar tus sentimientos y emociones. Los poetas normalmente hacen eso. Expresan su alegría, su tristeza, sus sentimientos, amor, odio, pasión, ¿no? Luego vamos a ver sus especies. El género teatral busca una puesta en escena, o sea, el género dramático, el teatro, el género dramático, busca imitar la vida y ponerla en una escena, ponerla en un escenario para que los demás puedan, de una u otra manera, disfrutar de ella. Ya eso busca el teatro. Ojo, el punto central del teatro, la mímesis. ¿Qué es eso? La imitación de la realidad, el hacerte uno con la realidad. ¿Tú sabes por qué los soldados utilizan ese uniforme que tú ves de verde todo diversificado, verde oscuro, verde más claro, ¿no? ¿Por qué usan ese uniforme, sobre todo cuando van a la guerra, y si la guerra es en selva, en jungla, peor? Porque buscan camuflarse, hacerse uno con la selva, con la hierba, con el pasto, para que los enemigos no lo logren distinguir. Eso busca el teatro, mímesis, como el camaleón que se hace uno. ¿Ya? Teatro. La narrativa. Bueno, el relato de sucesos reales o imaginarios. Eso lo ves en la novela, lo ves en el cuento, lo ves en la fábula, lo ves en la biografía. Y ahora también lo ves en la epopeya, en el cantar de gesta, en el poema épico. Acuérdate, hoy en día se llama narración en verso. Pero si quieres también lo puedes llamar género épico, o sea, un quinto género, género épico, y las especies serían la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. Acá tenemos, por ejemplo, los géneros didácticos o expositivos, donde está el ensayo. ¿Quién fue el creador del ensayo? Michel de Montaigne. ¿Muy bien? Le damos clic, 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 clic. Y terminamos. Bueno, esto ya lo vamos a hacer en la siguiente clase. Hoy fue introductorio. Lo que yo quiero es que tú entiendas qué es la literatura y solamente vas a hacer algo muy pequeño, ¿sí? Vas a escribir en 10 líneas, a lo mucho, 10 líneas, no más, el relato de lo que han sido tus vacaciones, ¿sí? Tiene dos opciones. Lo haces en prosa, es decir, escrito como si fuese un cuento, o en verso, escrito como si fuese un poema, una poesía. Tú eliges. ¿Y qué vas a hacer luego? Cuando ya tengas tu clave, tu usuario, vas a subirlo a la plataforma. Ya como archivo, yo lo voy a revisar, lo voy a ver. ¿Sí? Esta primera clase, como digo, es introductoria, para que tú más o menos puedas entender qué cosa es la literatura y cuáles son las disciplinas que la estudian. Este PowerPoint lo voy a subir junto con el video para que lo descargues todo, pero ojo, no lo vas a pasar a tu cuaderno todo. Es más, si tú gustas, lo pegas. Imprimes, si tienes la posibilidad, lo imprimes y pegas. Y si no, vas copiando. ¿Qué páginas vas a copiar por el momento? O necesito que tengas ya en tu cuaderno. La primera, a ver. Sigue. Ya. A ver. Acá. Esta. Uno. Con estos dos conceptos que yo te he dado, lo mejor es que antes de buscarlo en Google, lo saques de tu mente, porque te lo he explicado varias veces y he recalcado eso, así que fácilmente lo puedes sacar de tu mente. Esto sí, 2, sería 3, 4. Hasta ahí no. Ese no. Este sí. 5, la rima, y hasta ahí nomás, hasta acá. Ya, o sea, hasta los géneros literarios, hasta aquí nada más, hasta aquí, pero esta de acá no la vas a copiar. A ver, te voy a indicar cuál no vas a copiar, que es esta de acá. Esa, no es no. Esa. ¿Ya?
Todas las demás las imprimes y las pegas, si gustas, o si gustan las transcribes. Ya ese es un tema de decisión personal. Pero lo que sí me vas a hacer digitado, vas a subirlo, vas a subir el archivo, vas a guardar el físico para cuando ya tengamos clases presenciales, vas a presentar, y vas a subir el archivo, y ya a más tardar, hoy día estamos miércoles, ¿cierto? A ver, secretaria, hoy estamos miércoles, jueves, ¿no? Ya, hoy estamos jueves, a más tardar el próximo jueves. Subes a la plataforma esa pequeña composición. Máximo 10 líneas, si quieres más. ¿Cómo han sido tus vacaciones? Antes, obviamente, de la cuarentena, ya vas a escribir cómo han sido tus vacaciones, ya, y bueno, puedes incluir incluso ya la parte de la cuarentena, para hablar un poco del coronavirus. Así que lo puedes hacer en prosa, te repito, como un cuento, o lo puedes hacer en verso, como una poesía. Por si acaso en el tema te estoy dando opción de que lo pegues o lo copies, no es que valga más si lo copias o valga menos si lo pegas o al revés, no, es igual, tú decides. Todavía no quiero estresar, estamos empezando. Pero sí lo que va a ser digitado ya es en Word, nada más en Word, es la pequeña tareita. ¿Ya? El que me cuentes tus vacaciones, ya sea en prosa o en verso. Repito, en prosa, como un cuento, como un relato, como una novela, como cualquier escrito. La prosa es el arte de escribir usando oraciones. Las oraciones, ¿qué forman? Párrafos. Y los párrafos forman un texto completo. ¿Sí? Entonces, eso es prosa. Te voy a poner un ejemplo. Hola Margarita, qué bonita has venido hoy. Realmente te ves muy bella. Te felicito porque, y tienes que hacerlo más seguido porque a veces vienes un poco descuidada. Realmente realmente te has sentado bien lo que has hecho. Eso es prosa. Lo quiero convertir en verso. Oh Margarita, qué hermosa, radiante y preciosa. Pareces una diosa, aunque a veces asquerosa. Y acá, rimó, eso es poesía. ¿Te das cuenta? Lo mismo prácticamente lo he dicho en prosa y en verso. ¿Sí? Tú decides. ¿Listo? Hasta la vista, cuídense.